Hola, buen día, me presento, soy Farina Fernández, integrante del grupo número 2, conformado también por Chera Sandoval Ashley, Domínguez Cruz Valeria, Eida Aguirre García Mauricio y Castillo Flores David. En este video contextualizaremos un poco sobre la reforma agraria y daremos a conocer si esta fue o no fue beneficiosa en diferentes aspectos que mencionaremos más adelante. En primer lugar, la reforma agraria ha sido un fenómeno complejo y multifacético, influenciado por diferentes factores que reflejan la lucha por la justicia social y el desarrollo económico en diferentes sociedades. Entonces, ¿la reforma agraria fue o no fue beneficiosa desde un punto de vista político, económico y social? Desde nuestro punto de vista, consideramos que la reforma agraria sí fue beneficiosa en cada perspectiva mencionada. A continuación, mis compañeros darán argumentos que defenderán nuestra postura ante esta controversia. Beneficios de la reforma agraria en la perspectiva política. Tenemos, número 1, fortalecimiento de la legitimidad del Estado. Y esto lo que hace es que al hacerse la reforma agraria, los gobiernos pueden ganar apoyo popular, ya que responden demandas históricas de justicia social. Esto lo que hace es que fortalecen su legitimidad política, especialmente en contextos donde los campesinos y zonas rurales han sido marginados históricamente. Estabilidad política y social, ya que esto al distribuir tierras equitativamente reducen tensiones sociales y así evitan conflictos y previenen lanzamientos campesinos. Lo que hace es que estos satisfacen las demandas de zonas rurales y así se mantienen tranquilos de que los campesinos no hagan movimientos revolucionarios. Democratización del poder. Lo que hace la reforma agraria es que puede deshabilitar el poder político y económico de los terratenientes que históricamente ya tenían concentrado el poder e influido las decisiones en el Estado. Esto lo que hace es que se redistribuye la tierra y también el poder político, y lo que hace es que se favorece favorece a la participación ciudadana. En pocas palabras, los beneficios de la reforma agraria en el poder político es muy poderosa, ya que transforma la estructura del poder en el campo y genera apoyo y estabilización de sistemas políticos en riesgos de desigualdad. Perspectiva económica. Incremento de la productividad. La redistribución puede llevar a un uso más eficiente y probable de los recursos agrícolas. Diversificación de la economía rural. Fomenta el desarrollo cooperativo y negocios locales, diversificando las fuentes de ingresos en las zonas rurales. Estímulo a inversiones. La seguridad en la tenencia de la tierra puede atraer inversiones en tecnología. En el tema de la reforma agraria ya hablamos en el aspecto político y económico y es momento de entrar al tema social. En el tema social es donde podemos decir que los gamonales eran quienes gobernaban y los campesinos eran los discriminados, no tenían valor y no se les podía reconocer como persona, simplemente como una mano de obra que se podía usar y simplemente se les pagaba de muy mala manera y estos no tenían beneficio alguno. Pero en esta época de la reforma agraria es donde entran los campesinos a resaltar un poco más porque se les da más beneficios y empiezan a recibir un poco más de ingresos al darles más tierra para que puedan generar dinero que les puede servir para su familia y para ellos y asimismo invertir en sus tierras. En este punto también la dignidad del campesino mejora y es donde se le empieza a reconocer como sujeto de derecho y asimismo personas que trabajaban en el campo rural empezaron a ganar un poco más de autonomía y también se les tenía un poco más de respeto ya que se dieron cuenta de que por ellos es donde se obtenía la materia prima que hacía que muchas familias y muchas personas de alto rango recibieran sus recursos para poder alimentarse diariamente y asimismo estos también empezaron a generar un poco más de libertad tanto personal como en su familia. No podemos olvidar que también en la reforma agraria a los campesinos se les empezó a dar sus propias parcelas para que empezaran a generar sus propios recursos y también sus propios ingresos, dejando de lado la dependencia de los gamonales y empezar a trabajar por ellos mismos. Asimismo, también empezaron a organizarse mejor para poder
tomar unas buenas decisiones con respecto a las tierras que tenían y dándoles más provecho a lo que ya estaban generando. Asimismo, empezaron a tener un poco más de libertad en el aspecto de aprender a alfabetizarse y dejar de lado la dependencia o dejarse llevar por lo que les decían y ser un poco más independientes en la toma de decisiones, tanto gobernales como de ellos mismos. Como último punto de resaltar, también en esta época a los campesinos se le empezó a dar más estudio y más recurso en el aspecto de la salud, dándoles un poco más de cuidado y prolongando su vida, dándoles estos cuidados que al principio no recibían ya que estaban gobernados por los gamonales. Asimismo, también se les empezó a dar una educación rural con respecto a lo que tenían, sus recursos y cómo los podían utilizar a su favor. Afirmamos que la reforma agraria fue beneficiosa, ya que prácticamente permitió que el campesino sea reconocido como parte activa de la nación. Económicamente corrigió una desigualdad estructural en el acceso a la tierra y socialmente contribuyó a la dignidad de millones de peruanos históricamente marginados. Aunque enfrentó dificultades, sus objetivos respondieron a una necesidad profunda del país, en el cual era construir un Perú más justo, con oportunidades para todos y no solo para una élite. Por eso sostenemos que las reformas